Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de queso relleno de mousse de yogur de durazno. Espero te guste y comenzamos con los ingredientes. Para hacer el bizcocho de queso vamos a necesitar 5 claras de huevo. Están a temperatura ambiente. Ya que está listo el merengue, vamos a reservar. Batimos 200 gramos de queso crema. Y agregamos 160 gramos de mantequilla. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir. Tiene que estar bien integrada el queso y la mantequilla. Vamos a agregar 250 gramos de azúcar. Y agregamos las 5 yemas de huevo. Ya que se integraron las yemas, vamos a agregar media cucharada de vainilla. Cernimos 310 gramos de harina. Es harina todo uso y vamos a agregar 1,5 cucharadas de polvo para hornear y una pizca de sal. No hay que batir de más, solamente batimos un poco para que se integre. Y agregamos un poco de la leche, es media taza. Agregamos lo restante de la harina y de la leche. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir y así comprobamos que esté bien batida y que no tenga grumos. Vamos a integrar las claras de huevo de forma envolvente. Si te gusta esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des un buen like, que compartas y que actives tu campanita de notificaciones. Así te llegarán todos los videos. Muchas gracias por ver este video y seguimos. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y con harina. Lo llevamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. Comenzamos con el mousse de yogur, sabor durazno. Hidratamos 1,5 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor en 1/4 de agua. Vamos a licuar 180 gramos de durazno de lata y 1,5 tazas de yogur natural con azúcar. Vamos a licuar un poco porque quiero que queden trocitos de durazno. Reservamos la preparación. Si tú consigues el yogur de durazno, puedes utilizarlo, pero también puedes agregar durazno para que tenga mucho más sabor. Vamos a batir 1 taza de crema para batir o crema de leche. Esta crema no tiene azúcar. También puedes utilizar chantilly de tu preferencia. Aquí ya está lista. Vamos a agregar la preparación de forma envolvente para no bajar el aire que ya le integramos con la crema para batir.
Yo voy a agregar unas gotas de colorante en gel color naranja. Esto es opcional. Seguimos batiendo de forma envolvente. Ya que termines de integrar, puedes probar la preparación y si le hace falta azúcar, puedes agregar leche condensada. Llevamos la gelatina a baño María. Agregamos un poco de la preparación. Esto nos ayuda a integrar mejor la gelatina o grenetina. Vamos a integrárselo de forma envolvente hasta que quede bien mezclado. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros y en el fondo lo vamos a forrar con papel aluminio y lo llevamos a refrigerar por 4 horas. Vamos a dividir en dos partes el bizcocho de queso. Aquí ya está listo. Yo voy a cubrir el pastel con esta deliciosa crema que ya está aquí en el canal. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Agregamos un poco de la crema. Aquí ya está listo el relleno de mousse de durazno. Con mucho cuidado vamos a retirar el papel aluminio. Agregamos un poco de la crema. Quitamos el exceso de las orillas. Y comenzamos a cubrir el pastel. Con la ayuda de la espátula vamos a ir cubriendo. También puedes utilizar una manga y con la manga cubrir todo el pastel. Es más fácil y más rápido. Voy a utilizar este alisador. Vamos a pasar por las orillas y quitamos el exceso de la parte de arriba con la espátula. Ya que terminaste de alisar el pastel, yo derretí chocolate. Este chocolate lo venden aquí en México en botecitos de litro y es para cubrir fresa o fruta. Lo llevé a refrigerar un momento y vamos a preparar la manga pastelera para la decoración. Yo estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Vamos a decorar con trozos de durazno. Voy a agregar un poquito de chocolate. No sé, me imaginé como un helado de yogur de durazno con este chocolate en la parte de arriba. Pues así queda este delicioso pastel. La decoración, algo sencillo. Les recomiendo este delicioso pastel, la combinación del pastel de queso, la crema y el mousse de yogur de durazno. Queda delicioso. Espero te guste esta receta. Nos vemos en el próximo video. Gracias.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de fresa de 3 leches con un relleno de mousse de fresas. Delicioso, espero te guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 6 huevos. Ya que doblaron su volumen, vamos a agregar 180 gramos de azúcar. Poco a poco se lo vamos a ir agregando. Vamos a batir hasta que no veamos azúcar, hasta que se integre. Yo voy a agregar una gotita de colorante rojo y vamos a cernir 180 gramos de harina y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Vamos a cernir en 2 tiempos de forma envolvente, que no se les vaya a bajar la preparación. Yo aceleré un poco la cámara, ustedes háganlo con calma. Agregamos una cucharadita de vainilla y vamos a agregar 100 gramos de fresas picadas y se las integramos de forma envolvente. No hay que sobrebatir. Si queda rastros de harina, seguimos batiendo de forma envolvente. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina para que no se vaya a pegar el pastel. Aquí me quedó un poco de harina en el fondo. Voy a mezclar un poco de forma envolvente para que se integre bien. No se preocupen, después con un palillo vamos a mezclarlo para que quede bien la preparación. Horno precalentado, 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Recuerda que cada horno es diferente y conocemos nuestro horno. Vamos a hacer con el palillo para que quede bien mezclado. Aquí ya salió del horno, ya está el palillo seco. Vamos a comenzar con el mousse de fresa. Aquí tengo un cuarto de taza de agua y vamos a agregar 17 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a hidratar y la vamos a reservar por un momento. Vamos a utilizar 500 mililitros de crema para batir, nata para montar. No sé cómo se llama en su país o en su ciudad, pero esta sabe a leche y no contiene azúcar. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video y seguimos. Ya que está batida, vamos a utilizar 3/4 de taza de leche condensada y seguimos batiendo. Y vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Ya vamos a derretir la grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a agregar un poquito de la preparación. Esto es para integrar más fácil a la crema. Mezclamos. Este paso también lo puedes hacer con la batidora. Ya que vimos que ya está totalmente batido, que está mezclado, vamos a agregar 300 gramos de fresas picadas y mezclamos. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Yo lo engrasé con manteca vegetal. Si no tienes manteca vegetal, te recomiendo mejor que sea con papel aluminio en el fondo o con papel para horno o una bolsa o un plástico.
Llevamos a refrigerar por 5 horas. Comenzamos con la preparación de las 3 leches. Yo estoy utilizando 250 mililitros de media crema, puedes utilizar crema para batir, y media taza de leche condensada. Agregamos 356 mililitros de leche evaporada y una cucharada de esencia de vainilla. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirla por leche regular y agregar 4 cucharadas de leche en polvo. Aquí ya tenemos el bizcocho, vamos a dividirlo en 2 partes. Ahí se le ven los trocitos de fresa. Y vamos a humedecer con la preparación de 3 leches. Yo voy a utilizar esta crema que ya tengo aquí en el canal. Es chantilly cremoso. Te lo voy a dejar el link en la descripción del video por si gustas ir a verlo. Vamos a ponerle una capa muy delgadita para poder pegar el relleno. Vamos a despegar el relleno de las orillas. Es más fácil si le ponen papel aluminio en el fondo, así no se les va a pegar o no tener el peligro. A mí no se me pega con la manteca vegetal, pero por si no lo encuentran, mejor con papel aluminio. Agregamos un poco de crema para pegar la siguiente capa de bizcocho. Humedecemos con la preparación de 3 leches. Aquí depende de qué tan húmedo te guste. Quitamos el exceso de las orillas del relleno y cubrimos con el chantilly cremoso. Todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar aquí en la descripción del video. Así vamos alisando todo el pastel. Con un poquito de este chantilly vamos a poner una gotita de colorante rosa y voy a agregar un poquito en las orillas. Ya depende cómo quieras tú decorar el pastel. Y con el alisador vamos a dar otra pequeña alisada a este delicioso pastel. Recuerden que todos los pasteles que contengan leche fresca necesitan estar en refrigeración para que se mantengan en buen estado. Con una duya de estrella vamos a decorar la parte de arriba. Yo lo voy a decorar con unas fresas partidas a la mitad y unas galletas. Así quedó este delicioso pastel, así lo decoramos. Ya depende cómo lo necesites. Esta es otra opción de relleno sin hornear. De verdad que queda delicioso este relleno y la combinación del pastel de fresas. Este relleno se te deshace en la boca cuando lo estás comiendo. Queda
súper cremoso y delicioso. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches con mousse de Oreo, una excelente combinación. Festejando que ya llegamos a los 200,000 suscriptores. Muchas gracias por confiar en este canal y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 3 huevos, deben de estar a temperatura ambiente. Batimos hasta que tenga un amarillo claro y doble su volumen. Agregamos 90 gramos de azúcar y seguimos batiendo hasta que ya no veamos granitos de azúcar. Todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar aquí en la descripción del video. Ya con esta consistencia vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Apagamos la batidora. Vamos a cernir 90 gramos de harina y una cucharadita de polvo para hornear. Batimos de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido, pero tú hazlo con más cuidado para no bajar la preparación. Agregamos lo que nos hace falta de harina. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Horno precalentado 180 grados centígrados por 30 minutos. Voy a pasar un palillo para que no haga tanta panza. Aquí ya está frío el bizcocho. Comenzamos con la preparación del mousse. Vamos a agregar un cuarto de taza de agua y una cucharada y media de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a hidratarlo. Esta es la crema para batir que estoy utilizando. Así salió esta crema para batir ahora. Se me hace mucho más fácil cuando me sale así que cuando sale líquida. Ahora quedó muy espesa. Así salió del empaque. Cuando sale así es más rápido batir. No dura mucho. Vamos a batir la crema para batir o nata para montar. No sé cómo le digan en su país o en su ciudad. No tiene azúcar. Sabe a leche, a lácteo, esta crema para batir. No estoy promocionando ninguna marca, solamente les doy la recomendación de qué crema estoy utilizando. Así es muy fácil de batir y más rápido, vean, ya tiene los picos. Vamos a agregar media taza de leche condensada y batimos. Y vamos a agregar media taza de leche y vamos a batir. Ya vamos a derretir la gelatina o grenetina sin sabor. Vamos a agregar un poquito de la preparación de crema. Esto nos ayuda a que se incorpore bien a la preparación. Se lo agregamos poco a poco. Y vamos a triturar con todo y su relleno 8 galletas Oreo. Agregamos las galletas y solamente vamos a batir muy poco porque no quiero que se desbarate tanto la galleta. Mezclamos para que se integre muy bien toda la galleta. Yo estoy utilizando un molde también de 20 centímetros con manteca vegetal para que no se vaya a pegar al molde. Si no tienes manteca vegetal, puedes utilizar papel de horno
o papel encerado para que no se vaya a pegar el fondo, o también plástico transparente para cocina. Se lo ponen en el fondo y en las orillas, así para que tengan más facilidad en sacar. Aquí tengo el pan esponja, vamos a ponerlo y vamos a presionar un poco para que se pegue al mousse. Lo tapamos y vamos a llevarlo a refrigerar por 2 horas. Comenzamos con la preparación de 3 leches. Vamos a utilizar 250 mililitros de media crema o crema de leche, media taza de leche condensada. Vamos a mezclarlo y vamos a agregar un cartoncito de leche evaporada o una lata. Y agregamos una cucharada de vainilla. Esta preparación va a quedar espesa. Yo lo voy a vaciar en este molde para más facilidad. Aquí ya pasaron 2 horas. Vamos a agregar la preparación de 3 leches. Como está muy espesa, tarda mucho en absorber las leches, pero con la ayuda de un tenedor vamos a hacerlo más fácil. Aquí decidí mejor rebanar un poco las orillas para quitar esa capa, para que sea más fácil humedecer el bizcocho. Aquí es opcional si lo quieres humedecer más o hasta ahí, porque en ocasiones se puede romper el bizcocho. Mejor solamente un poco. Y ya después de que lo desmoldemos podemos agregar en la parte de abajo más preparación de 3 leches. Volvemos a tapar y lo vamos a llevar a refrigerar por 1 hora para que absorba muy bien las leches. Aquí ya pasó la hora y vamos a desmoldar. Meneamos un poco el molde para que salga. Y aquí ya salió listo este delicioso mousse de Oreo con pastel de 3 leches. No sabes la combinación, qué delicioso. Con la ayuda de la lira para cortar bizcochos, voy a dividirlo en 8 partes. Primero hacemos en 4 partes y de ahí vamos dividiendo. Si lo quieres para vender, puedes hacerlo en 10 partes. Si se te hace muy grande la rebanada, cada que partimos hay que limpiar el cuchillo para que no se note lo de la galleta Oreo, el chocolate, ahí se nota. Vamos a decorar con crema. Esta crema ya la tengo aquí en el canal. Te la voy a dejar en la descripción del video cómo hacerla. Muchas gracias por estar en tu canal. Te agradezco de todo corazón. Te mando muchas bendiciones por ver este video o ver cada uno de los videos. De verdad te lo agradezco. Hoy festejando 200,000 suscriptores, 200,000 amigos que le encanta la repostería como a mí lo dulce. Y aquí quedó este delicioso mousse con pastel de 3 leches. De verdad que es una combinación deliciosa. A mis hijos les fascinó, les encantó, igual a mí.
Yo agregué un poquito de 3 leches para humedecer más. Y pues muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo video.